Damos la bienvenida al doctor Tiberio Torres. Él es profesor de la Universidad de Cuenca, experto tributario y en Derecho Público. Doctor Torres, quisiéramos dialogar con usted, conocer su apreciación sobre el efecto fiscal y los efectos sobre los ciudadanos de dos leyes que han sido recientemente enviadas por el Ejecutivo con la característica de ser leyes de carácter urgente. La una fue aprobada por la Asamblea, la otra, de una manera bastante forzada, el gobierno la ha enviado para publicación en el registro oficial. Nos referimos a la primera, que es la Ley para Alivio Financiero, que fue aprobada por la Asamblea, y la segunda, que está en proceso de ser aprobada y que entrará en vigencia a partir de enero, la denominada Ley Orgánica para la Mejora Recaudatoria a través del combate al lavado de activos. Iniciemos por el análisis de esta segunda ley, que el gobierno la llamó también antipillos, que tiene como fundamental objetivo el de tratar de controlar el lavado de dinero en Ecuador, pero que fue rechazada en la Asamblea justamente por tener otros artículos y aparentemente otras intenciones que la calificaron como recaudatorias. Quisiéramos conocer su opinión. Muchas gracias. Primero, permítame, estimado Gustavo, acercarle a usted un cordial saludo y también de la misma forma a su numerosa audiencia. Ciertamente vivimos días de ciertos sobresaltos jurídicos, con lo que ha significado la discusión y la puesta en vigencia polémica de una de ellas, de estas dos leyes que usted ha referido. Y voy a empezarme refiriendo a la ley denominada antipillos, denominada así por el gobierno, que busca, según las palabras del gobierno, establecer ciertas medidas que permitan controlar un fenómeno que ciertamente es creciente, que está en pleno auge hace algunos años en el país, y que es el del lavado de activos, sobre todo a través de algunas actividades. Dice el gobierno que hay algunas actividades económicas que manifiestamente están financiadas por dineros que no pueden justificarse en su plenitud respecto de su origen, que esas actividades han tenido una multiplicación muy significativa en los últimos tiempos y que al menos lo que el gobierno espera es, ante su imposibilidad de controlar como tal este lavado de dinero, entre comillas, lo que pretende es establecer un control a través de otras medidas, específicamente en este caso a través del establecimiento de medidas tributarias. Ahí me surge a mí una primera inquietud. Cierto es que los tributos, además de ser instrumentos que le permiten al Estado recaudar recursos para financiar el gasto público, son al mismo tiempo muy importantes instrumentos de política económica general. Y con eso lo que quiero decir es que los tributos, además de tener una finalidad fiscal referida primordialmente a la recaudación de recursos, son también utilizados en los estados, en los diversos estados, como instrumentos para conseguir otro tipo de efectos en la economía nacional, estimulando actividades o desestimulando otras actividades. Y parece ser que esta última parte es la que el gobierno pretende conseguirla con esta ley antipillos a través del establecimiento de tributos a ciertas actividades que estima tienen dudoso origen respecto del financiamiento. Entonces, la más clara en esta ley fue esto de los vehículos usados, y se dijo por parte de altos funcionarios, entre ellos el ministro de Economía, que esto permitía trazabilidad en las transacciones. ¿Es eso correcto? Si es que es aplicado correctamente el tributo, asimismo sería, y asimismo sería también si es que el SRI, una vez puesto en vigencia el tributo, logra establecer un procedimiento claro y un procedimiento efectivo de control. Efectivamente, se conseguiría algo que actualmente no existe, diría yo, en la muy inmensa mayoría de los negocios que se dedican a la venta de autos usados, que es el tema de la regularización respecto primero, de los valores por los cuales se realizan las transacciones de este tipo de vehículos. Recordemos que los valores de los vehículos usados suelen ser unos los que se pactan al momento de la compraventa y suelen ser otros bastante distintos los que se hacen constar en los respectivos contratos. Y esto ha sido utilizado como una maniobra por la gente tradicionalmente para evitar pagar ese impuesto del traspaso de los vehículos. Entonces, lo primero que usted conseguiría es transparentar el precio de las transacciones y segundo, lograría también transparentar otros ámbitos del negocio jurídico como tal. Por ejemplo, el hecho
de que ya no sería fácil de realizar la maniobra que actualmente se realiza en muchos patios de vehículos usados, que es la de recibir el vehículo comprándolo. Sin embargo, nunca lo ponen a nombre del patio, lo dejan a nombre del dueño anterior, para luego recién hacer la transferencia de dominio con el nuevo comprador. Es decir, hay toda una transferencia y en algunos casos algunas transferencias intermedias que nunca se transparentan y que no permiten la trazabilidad de todas las transacciones económicas que entre esas diversas partes que intervienen. Y esta nueva ley corrige este defecto, esta deficiencia. La ley como tal no, pero el SRI a partir de la ley sí podría establecer mecanismos de control, exigiendo, por ejemplo, que cada transacción sea facturada, que la factura ahora al ser electrónica permitiría un seguimiento inmediato, o estableciendo otro tipo de medidas, como por ejemplo el hecho de que todo vehículo que esté circulando tenga ya matriculado el carro a nombre de la persona que lo está conduciendo o de un allegado suyo, o caso contrario, que tenga una factura de compra, lo cual permitiría establecer si ese vehículo ha sido objeto de una de estas transacciones. Se me ocurre en este momento una idea posible. Todo dependerá del mecanismo de control que el SRI implemente. Ahí ciertamente tienen una tarea interesante por cumplir, pero conociendo yo la capacidad técnica del SRI, no dudo que podrán proponer algún esquema de control que sea efectivo. Eh, Sin embargo, a pesar de todo el comentario que le hago, Gustavo, respecto de las ventajas que tendría para el aparente control de este tipo de actividades, también hay que decir que desde el punto de vista fiscal, aunque el gobierno dice que esa no es la intención de estos tributos, desde el punto de vista fiscal también entiendo yo que el impacto sería significativo a favor del fisco. Hay que tener en cuenta que el negocio de los vehículos, en su gran mayoría en el país, gira en torno a la compraventa de vehículos usados. Si es que ya existen unos niveles interesantes de recaudación que se producen actualmente en las transacciones de vehículos de concesionario, mucho más serán los ingresos que se perciban por concepto de estas ventas de vehículos en los patios o por parte de las personas que ¿Se compran los vehículos puede de alguna usados. manera estimar cuantitativamente el efecto? Desconozco, mi estimado Gustavo, prefiero no aventurarme a darle una cifra, pero seguramente será una cifra nada despreciable al final del año, lo que pudiese recaudarse con este tributo. ¿Alguna otra norma que pueda ser también considerada como lo consideró la Asamblea en el sentido de que esta ley lo que perseguía era recaudar más tributos? Oiga, yo creo que, a ver, más bien yo me haría otro cuestionamiento, uno distinto del que la Asamblea ha hecho. Y yo diría, si es que en el fondo la intención del gobierno es hacer un control de las actividades poco transparentes en la economía, de estas actividades aparentemente financiadas por el lavado de activos, pregunto yo, ¿por qué no se ha propuesto, por ejemplo, también algún tributo o algún tipo de control adicional respecto de la actividad inmobiliaria que ciertamente, según se comenta, también está altamente impactada por dineros que provienen de actividades no transparentes? Si en realidad el objetivo de la ley era ese, me pregunto yo por qué no se incluyó también esa actividad dentro de las posiblemente grabadas. Ahora, la otra duda que queda y que usted lo ha señalado es en cuanto a los procedimientos, a la logística que utiliza el Servicio de Rentas Internas para hacer el seguimiento de estas leyes. Antes entendemos, esta ley estaba también vigente con un porcentaje menor en cuanto a lo que se cobraba por este tipo de transacciones vehiculares. ¿Qué sería diferente ahora? Entendemos que el que sea una cantidad mayor, unos pocos puntos más, no hacen diferencia en este sentido. En realidad ahí lo que usted señala es cierto, estimado Gustavo. El IVA siempre ha estado pensado para que grave la transferencia de bienes muebles corporales que se transfieren de forma habitual, dice la ley. Y esta última acotación que hago respecto de la habitualidad de las transacciones, porque la ley dice que es sujeto pasivo del impuesto quien habitualmente transfiere estos bienes, hacía que en la práctica nunca se cobre el IVA en las transferencias de bienes de vehículos usados. ¿Por qué? Porque se hacía uso precisamente de la maniobra que yo les refería hace un momento. Como el patio nunca ponía su nombre al vehículo que compraba para luego venderlo, ocurre que el que en realidad vendía, que es el patio, nunca aparecía como el sujeto que realizaba las transacciones y no se llegaba a configurar el IVA. El IVA no se genera, según nuestra legislación, cuando la transferencia de este tipo de bienes, por ejemplo vehículos, es realizado por una persona que no tiene habitualmente esa actividad. Por eso es que cuando usted o cuando yo
que no tenemos la actividad de comprar y vender habitualmente vehículos, vendemos nuestro vehículo usado, no se genera el impuesto. Y eso explica el por qué la maniobra que venía implementándose por los patios. Yo diría más bien, no es que ha habido ausencia de norma, más bien lo que había es una norma, la del sujeto pasivo del IVA, la que define el sujeto pasivo, que al tener esta definición de habitualidad en la realización de las actividades, habría una gran ventana, generaba un gran escudo fiscal del que hacían uso los patios de vehículos y por eso no era posible hacer el control. Entiendo yo que en la reglamentación que se pretenderá dar a esta nueva ley, el Servicio de Rentas Internas habrá observado esto, que es lo que ha ocurrido históricamente, y tomará seguramente alguna medida de control específica sobre ese aspecto. Volviendo nuevamente a los impactos que trae una ley, ¿qué decir en cuanto a los impactos de esta otra ley orgánica para el alivio financiero? Que de acuerdo con lo que hemos conversado con algunos expertos ya, es sumamente difícil de cuantificar tanto el efecto para el fisco e incluso los beneficios para los contribuyentes. ¿Qué comentarios puede hacer sobre esto? Oiga, yo primero voy a decir que me sumo a la opinión de múltiples expertos que han opinado precisamente en el hecho de que no es posible hacer una estimación de cuál será el impacto a favor o en contra de esta ley. Cuando hablo de impacto a favor me refiero a cuál será el impacto positivo que se causaría en los posibles beneficiarios de la misma. Pensemos en los deudores de la banca, pensemos en las personas que se quedan sin empleo y se benefician del seguro de desempleo, en fin. Y también es muy difícil de cuantificar respecto de lo que significaría el impacto fiscal para el Estado, porque primero entiendo yo que no habrá una base de datos cierta respecto de cuántas personas podrían acogerse a este régimen, de cuánto serían las obligaciones pendientes que tendrían que sujetarse a los beneficios de esta ley. Quizá lo único que ciertamente es medible es aquella parte de la ley que establece la eliminación de las deudas tributarias o una suerte de nueva remisión de intereses por deudas tributarias, que la ley dice que se condonará el 100% de los intereses, las multas y los recargos de los tributos que sean recaudados por municipios y por prefecturas, empresas públicas, agencias y otras instituciones, dice la ley, siempre y cuando los contribuyentes realicen el pago total o parcial de las obligaciones hasta el 30 de junio del 2025. Creo que esa es la única que quizás se puede cuantificar, porque las instituciones que aplicarían la remisión sí podrían ver cuánto tienen pendiente de cartera de cobro las obligaciones, podrán ir haciendo una estimación de las obligaciones que vayan cayendo en mora desde aquí hasta junio próximo, y ahí se podría saber cuál es el impacto de la remisión, los intereses y las multas que esto... Claro, el tema es que esta ley deja la sensación de que en Ecuador se legisla a ciegas por los dos legisladores que hay, el Ejecutivo y la función legislativa propiamente dicha. ¿Cómo se puede establecer una ley? Sabemos que los efectos no son definitivos, la mayoría de los efectos se darán en un periodo relativamente corto de unos 3 meses, pero hay que saber sobre qué se está legislando en esta época de la inteligencia artificial, de las bases de datos, de la enorme información que existe. ¿No debería hacerse un esfuerzo mayor por parte de ambos poderes del Estado para cuantificar de alguna manera, prever de alguna manera mejor los efectos tanto positivos como negativos desde el punto de vista que se vea de los beneficiarios o del Estado de una ley? Completamente. Yo voy a hacer algo más drástico de lo que usted ha sido, Gustavo. Yo diría no solamente que sería responsable que exista una discusión respecto de los efectos posibles a favor y en contra. Yo digo, nuestra Constitución debería contener una disposición que señale que cuando se tratan de leyes que afectan directamente al tema económico del Estado, a la materia económica, específicamente a los asuntos recaudatorios o de impacto fiscal por concesión de beneficios, no debería ser posible la aprobación de las leyes si no existe un estudio debidamente certificado que se presente a la Asamblea Nacional para la discusión. Caso contrario, aquí actuamos con total irresponsabilidad. Permítame hacer un comentario más allá de técnico, mi opinión personal respecto de lo que está ocurriendo. Me parece que estas leyes vienen a ser una suerte de anzuelo previo a la campaña política. O sea, hemos tenido tantas cosas negativas en los últimos meses en el país. Estamos todavía sin poder salir, dicen que vamos a salir el 20 de diciembre ya de la crisis energética.
De alguna forma hay que contentarle al pueblo para que el impacto en los números de las encuestas, en lo que serán las futuras votaciones, no impacten muy negativamente. Entonces, se vienen estas magníficas, entre comillas, ideas de generar beneficios para los más Claro. necesitados, estas Y de leyes de alguna manera, doctor Torres, hay ciertos antecedentes en Ecuador de que sí se ha pensado en este sentido. Por allí, por ejemplo, cuando se propone una nueva ley que tiene impacto económico sobre el fisco, esta no corre si es que no hay una previsión presupuestaria. Eso sí existe. Pero en por estas leyes se supuesto. obvia incluso estos aspectos. Por supuesto. Fíjese usted que las leyes que están vigentes, el Código Orgánico Monetario y Financiero, y las leyes que regulan el tema presupuestario en el país, sí señalan la obligación de que cuando tributariamente se va a establecer una exoneración, se tenga prevista una medida que reemplace o que sustituya aquellos ingresos que por efecto de la exoneración van a dejar de percibirse. Es que eso es lo responsable. Lamentablemente aquí no estamos actuando de forma responsable y hoy voy a sumarme a las palabras suyas. Por ninguno de los dos legisladores que tenemos, ni la Asamblea cuando discute lo hace con seriedad en estos temas, ni el Ejecutivo cuando actúa como colegislador y a veces un poquito más de ello, tampoco lo hace cuando pone en vigencia las leyes sin tener en consideración los reales impactos. Pensemos, por ejemplo, doctor Torres, en Ban Ecuador, que tantas veces es objeto de amnistías, de beneficios, sobre todo para quienes no pagan. Hay allí una figura sumamente curiosa. Hablábamos con el gerente de Ban Ecuador regional y decía, Azuay, el austro pagan, cumplen sus obligaciones, en el resto del país no sucede lo mismo, pero ¿quiénes se benefician de estos perdones, en definitivas, de deudas, de intereses, incluso de problemas de carácter legal? Son quienes no cumplen, no lo contrario. Oiga, si esto parece ser a veces una invitación a pedirle plata a ciertas entidades públicas, financieras, por ejemplo, Ban Ecuador, a sabiendas de que en algún momento me van a perdonar las deudas y me voy a quedar con ese dinero. Yo alguna vez que ya he conversado con usted en anteriores ocasiones, con ocasión de las remisiones tributarias, recuerdo que en alguna vez ya le comenté diciéndole que si bien las remisiones tributarias pueden ser vistas de forma positiva respecto del efecto inmediato que producen en la recaudación, sin embargo, no dejan de ser altamente nocivas desde el punto de vista de la cultura del cumplimiento de las obligaciones por parte de los ciudadanos. Los ciudadanos a la larga se van acostumbrando a que en algún momento, cuando cambie el gobierno o cuando esté por cambiar el gobierno, ya de haber una nueva remisión, no voy a pagar las obligaciones ahora, voy a hacer trabajar ese dinero y luego cuando haya la remisión me igualo sin pagar intereses. Es una invitación cierta a ser incumplido, lamentablemente, apreciado Gustavo. Y hay un problema que se evidencia en las declaraciones que hace el presidente de la República y hacen altos funcionarios, donde no siempre las cifras cuadran. Las cifras que expone el gobierno nacional con frecuencia chocan con la realidad económica. Esto se vio cuando cumplió un año en funciones el gobierno de Daniel Noboa y se exhibieron cifras que no coinciden, por ejemplo, en el tema de reservas o de depósitos, de efectos inclusive de impuestos, de recaudaciones, de reservas, hablando de la Reserva Nacional, reservas que se encuentran en el Banco Central, etcétera, etcétera. Entendemos que el director de Servicio de Rentas Internas acaba de dar nuevamente cifras que no concuerdan con criterios técnicos que se analizan en otros escenarios. Sí, y yo tuve la ocasión de escuchar las declaraciones del director del SRI ayer en alguna de las radios a nivel nacional, y él se refería, por ejemplo, a ciertas cifras respecto de lo que habría sido, según la impresión del Servicio de Rentas y según la impresión del gobierno, un aumento significativo en los volúmenes de ventas del Estado. Claro, él decía, hagamos una medición de lo que ha significado Black Weekend, veamos lo que ha sido el Black Friday o el Cyber Lunes, y hemos tenido unas ventas impresionantes. Recuerdo que escuché por ahí una cifra de hasta el 40% de aumento en las ventas en algunos de estos días. Esas cifras, si bien pueden ser ciertas, apreciado Gustavo, porque evidentemente nadie puede poner en duda de que la gente se ha acostumbrado en los últimos años o ha ido tomando esta costumbre extranjera de esperar para noviembre que llegue el Black Friday o la Semana Negra para comprar algunas cosas
y eso evidentemente produce un incremento en el volumen de ventas. Eso no necesariamente significa un síntoma de mejoría en la economía nacional. Claro, veamos qué es lo que han pasado los 10 meses anteriores, sería la otra pregunta que habría que hacerle a las autoridades económicas. Confrontemos esas cifras de los 10 meses anteriores, sumemos la de noviembre con el Black Friday y veamos si los números totales y los promedios realmente demuestran un crecimiento económico. Yo creo que sí hay que reconocer que de cierta forma la economía se ha estabilizado, algunos síntomas de crisis que se venían manifestando en los ejercicios fiscales anteriores, al menos han dejado de estar hacia la baja y se han estabilizado de alguna forma. Esperemos que empiece a haber una recuperación, pero sí me parece algo apresurado al menos hablar a estas alturas del año de una recuperación económica, teniendo en cuenta solamente los índices de ventas de la semana negra de ofertas en el país. Aquí hay que tener en cuenta también que evidentemente las muy altas cifras de venta que habrán tenido algunos sectores de la economía, como los vendedores de generadores, los vendedores de combustibles, harán que en los números generales se vea un incremento de ventas, pero eso no necesariamente ha ocurrido en todos los niveles de la economía en el país. Y esto sucede en todos los aspectos, desde el tema laboral, ahora que justamente se discute sobre el salario mínimo vital o el salario básico unificado. No se conoce a ciencia cierta cuál es el tema de desocupación o subocupación en Ecuador, pues se juegan con las cifras. Y Ecuador, en algunos casos, presenta cifras envidiables que ya quisieran países del primer mundo con niveles de desocupación de menos del 4%, cuando la subocupación o el trabajo informal llega a cifras realmente exorbitantes. Ese fenómeno en particular es producto de algo que nos viene ya de años atrás. Ahí hay que decir con claridad que la forma en la que el gobierno del presidente Correa nos acostumbró a recibir las cifras con ciertas denominaciones un tanto acudiendo a eufemismos, lo que hacían es ocultar la realidad de las cifras. Entonces, claro, ahí empezamos en esas épocas a no hablar ya de empleo y desempleo, sino empezamos a hablar de empleo no adecuado, de empleo informal, sin tener la valentía de decir, hay tanta gente en el empleo y tanta gente que no está empleada. Y si vamos a estas últimas cifras, realmente las cifras en el Ecuador no son positivas. Y ese es un problema que lo venimos acarreando por la forma en la que hemos aprendido a maquillar como Estado las cifras que damos a la población. Creo que los medios de comunicación tendremos que pulirnos un poco en este tema del fact-checking, sobre todo en esta campaña electoral, no solamente por el gobierno que se convierte también a través de Noboa en candidato y presidente, también para el resto de los 15 candidatos, que se utilice con mayor ajuste a la realidad, cifras y ofertas de campaña. Así es, yo diría, habrá que chequear las cifras que todos nos ofrezcan respecto de lo que ha ocurrido y respecto de los resultados que esperan tener. Habrá que ver si son cifras realizables, pero sobre todo creo yo que en los dos potenciales finalistas habrá que tener más cuidado respecto de qué nos dicen cierto y qué nos dicen que no sea cierto solo con la intención de obtener un voto. Hay que estar muy atentos, apreciado Gustavo. Bien, le agradecemos mucho por haber estado con nosotros, doctor Torres. Siempre es un gusto, le envío un abrazo caluroso. El doctor Tiberio Torres es profesor de la Universidad de Cuenca y es experto tributario y experto en Derecho Público.